Es un placer estar aquí con ustedes sabiendo el privilegio que es predicar en esta maravillosa capilla. Amo este seminario. Estoy muy agradecido con el Señor que Él haya guiado a mi familia aquí hace ya 20 años. Este verano ya comienzo el 21 años desde que enseño aquí en Southern y sinceramente no puedo creer la bondad que Dios ha tenido de traerme a esa escuela en este punto en donde comenzó a experimentar ya un nuevo día y cuya evidencia de ello ya se comenzaba a experimentar en muchas maneras y ahora verlo ya años después y maravillarse ante la misericordia, gracia y poder de Dios obrando. Así que es un privilegio enseñar aquí y traer la palabra del Señor a ustedes esta mañana. El título de mi sermón, Cristiano, ¿sabes quién eres? Se enfoca en la cuestión de la identidad humana y de nuestra identidad cristiana en particular. Deberíamos pensar en la identidad fundamental y verdadera como cristianos de manera diferente a cómo entendemos la identidad humana que está en la cultura en la que vivimos. Pues siendo así, consideren esto, vivimos en una época que está intensamente interesada y obsesionada en preguntas que tienen que ver con la identidad humana. Se apela a y se suele plantear argumentos que tienen que ver con la identidad de género, identidad sexual, identidad étnica, identidad racial, identidad cultural, identidad política, identidad socioeconómica, identidad familiar, identidad tribal, identidad regional, identidad nacional y mucho más. ¿Qué debemos proponer ante todo esto? Como cristianos debemos registrar tres observaciones en cuanto a esas apelaciones a diferentes aspectos de la identidad humana. Primero, estas representan por sobre todo aspectos verdaderos y válidos de lo que cada uno es. Idealmente, cada una debe ser celebrada. Después de todo, ¿cómo es que cada uno de nosotros tiene esa identidad étnica, racial, de género, familiar, nacional que tenemos? Respuesta, pues viene de Dios. Es un regalo de Él a nosotros. Entonces vamos en esencia que en la misma manera que Dios nos ha diseñado, que Dios valora la diversidad, así como la unidad que hablaremos ya enseguida. Refleja algo mismo del Dios Trino, donde la unidad de esencia y la distinción entre la divinidad de cada persona de la Trinidad son realidades de carácter glorioso y eterno. Así que Él nos crea y nos redime para manifestar, sí, una identidad profunda y comprensiva, pero también distinciones de diversidad, manifestando algo de la riqueza y la belleza de esta misma unión. Segundo, estos varios aspectos de la identidad humana en su máxima expresión alcanzan una importancia secundaria, aun cuando indican algo legítimo e importante y bello sobre individuos particulares o grupos de personas, también indican algo que falla a nivel más fundamental o primordial, o que en últimas define lo que somos. Y cuando no se reconoce esto, de tal manera que una u otra de esas expresiones de nuestra identidad se le da una posición de privilegio, fracasamos al entendernos a nosotros mismos y a otros frecuentemente de manera trágica, limitada, parcial y distorsionada. Tercero, el problema cuando se apela demasiado a estas expresiones variadas como parciales de la identidad humana es que cuando se les da importancia central y primaria, nos dividen de los unos de los otros, nos separan en facciones, facciones que compiten y arremeten con hostilidad y no pueden naturalmente promover una unidad que germine en igualdad verdadera, que perdure, respeto mutuo y causa común. Resaltan lo que distingue a unos de otros en vez de aquello que unifica a todos en un cuerpo. Entonces vemos lo importante que es entender correctamente nuestra identidad como cristianos. Y aquí encontramos lo que es más importante. Y en últimas define lo que somos. Y aquí descubrimos lo que genuinamente nos une en lazos tan fuertes que ninguna de estas expresiones secundarias de nuestra identidad puede dividir o destruir. Así que, ¿cuál es nuestra identidad bíblica fundamental, verdadera y que perdura?
Cuando examinamos las escrituras, ¿qué temáticas, qué marcadores de la identidad, por así decirlo, definen para nosotros lo que es ser un cristiano? Entonces le pido que considere esta mañana lo siguiente. Cristiano, ¿sabes de manera íntima y fundamental, de manera más crucial y primordial, quién eres? Pues siendo así, considere conmigo 4 implicaciones del Nuevo Testamento, 4 marcadores de identidad, para así decirlo, de nuestra identidad cristiana fundamental y verdadera. Pues hay más de 2 docenas que podríamos evaluar, pero he escogido solo 4 que creo yo que son centrales para entender quiénes somos y quiénes somos juntos como cuerpo, como aquellos que nos llamamos cristianos. El primero creo que debe estar primero en nuestra lista. Parece que todos los demás, incluso los que no voy a mencionar esta mañana, parecen que se centran en este. El primero es este, de que estamos unidos a Cristo. Esa es nuestra identidad. Somos aquellos que están unidos con Cristo. Ciertamente, unidad con Cristo se refiere a la inseparable unidad que existe entre los verdaderos creyentes con Cristo, en los cuales están situados juntos en Cristo por el Espíritu. Segundo, llenados y empoderados por el Espíritu de Cristo. Y 3, unidos juntos mutuamente en Cristo. Colocados en Cristo por el Espíritu, llenados y empoderados por el Espíritu de Cristo y unidos juntos mutuamente en Cristo. Esto entonces describe una unión en donde más allá de la raza, etnia, nacionalidad, género, edad, estatus social, unifica a todos los creyentes con Cristo y mutuamente a medida que forman juntos un cuerpo en Cristo. Considere pues algunos pasajes que resaltan esto. Y comienzo con Romanos 6 porque creo que simplemente dice de manera preciosa lo que esta unión con Cristo significa. Recordará que al final de Romanos 5, Pablo celebra el triunfo de la gracia. Él escribe, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y me puedo imaginar con los ojos de mi mente que cuando Pablo dijo esas palabras, él pausó y se preocupó por un momento. Él pensó, ¿será posible que alguien leyendo esas palabras y escuchando esas palabras pensará que cuando yo digo que donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda? ¿Piensa que eso quiere decir que deberíamos pecar más para que podamos celebrar aún más el triunfo de la gracia? ¿Será posible que alguien pueda tomarlo así? Entonces, él continúa en el capítulo 6 y dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no saben ustedes? Deténgase acá. La pregunta de Pablo es mi pregunta. Cristiano, ¿sabes quién eres? ¿Sabes lo que significa estar unido con Cristo? ¿Sabes lo que se ha hecho por ti, para ti? ¿Sabes? ¿Te han traído a estar unido con aquel quien ha vencido el pecado? ¿Te das cuenta del tremendo peso que esto debe tener en la manera que te debes ver a ti mismo, en la manera que vives la vida, cómo te relacionas con los demás? ¿O no saben ustedes, continúa en el versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro pecado de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque Él ha muerto, ha sido libertado del pecado, es decir, libre de la esclavitud, del dominio, de la tiranía que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces aquí tenemos esta expresión gloriosa del apóstol Pablo, que nuestra verdadera identidad se encuentra en el hecho de que somos uno en Cristo. Tenemos novedad de vida, somos nuevas criaturas a medida que se nos reúne con aquel que murió al pecado y fue levantado a novedad de vida.
Y si te preguntas, ¿qué tan radical es esta idea? ¿Qué tan importante es? ¿Cuánto debería afectar nuestras vidas? Considera estas palabras, esas de Gálatas 2:20, un versículo que muchos de nosotros conocemos, pero escucha esta vez con oídos frescos lo que Pablo escribe. Él escribe, con Cristo he sido crucificado y yo ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos 6, somos uno en Cristo. Gálatas 2:20, Cristo está en nosotros. Entonces existe esta relación mutua del creyente en Cristo en la cual nuestra identidad vieja se acaba. Es que las mismas típicas maneras en que nos vemos a nosotros mismos, ciudadanos de este mundo, aquellos que tienen cierto tipo de estatus social, aquellos que tienen una identidad particular racial o étnica o similar, todas estas siguen siendo ciertas, pero son de tal menor grado de importancia que esta nueva realidad en donde estamos unidos con Cristo, estamos en Él, aquel que murió, aquel que fue levantado. Y sí, vida ahora es la nuestra para vivirla a nivel individual y corporal como aquellos que forman juntos el cuerpo de Cristo. Y ahora, una joya más que me gustaría que viéramos en esta temática de estar unidos con Cristo. ¿Será que esto es una simple realidad individual? Es decir, que el individuo está en Cristo y que Cristo está en nosotros. Pues sí, así ciertamente es, pero no es meramente una realidad individual. Escuchen esas palabras y maravíllense. Estas vienen de nuestro Salvador Jesús en la oración sacerdotal en Juan 17, 20, 21. Jesús dice, leemos esto, pero no rogues solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y eso somos nosotros. Jesús está viendo más adelante a las personas que creerán en Él a través de la palabra de los apóstoles. Y ciertamente eso viene en una sucesión, casi más de 2000 años después de nosotros. Y le pide a Dios por nosotros diciendo que para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, he aquí, hay una unión en donde todos juntos somos traídos a la unidad con el Padre y con el Hijo en esta relación de inseparable comunión, gozo, fortaleza y vida, para que así saquemos de Él lo que es de Él traído a nosotros. Esto lo hacemos individualmente y colectivamente, sabiendo que colectivamente formamos el cuerpo unido de Cristo. Entonces, la unidad con Cristo creo que es uno de los marcadores de la identidad más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento y ciertamente forma la base de los otros que estaremos considerando posteriormente. Segundo, el segundo marcador que quiero que evaluemos es el hecho de que ahora somos ciudadanos del reino de Cristo. Ciudadanos del reino de Cristo. ¿Acaso no sería interesante ahora mismo identificar cuántas nacionalidades existen aquí en esta capilla? Sospecho que tendríamos una docena, creo. Es seguramente que tendríamos gente de Corea, algunos de la India, otros de Myanmar. Tenemos gente de Nigeria y Kenia. Tenemos gente de Dinamarca y Noruega. Es que tenemos al mundo representado aquí. Tenemos muchas nacionalidades, pero eso muchas veces puede dividirnos, ¿no es así? Los estadounidenses versus otros, los ingleses versus, así como funciona la naturaleza en las relaciones internacionales. Pero he aquí tenemos una ciudadanía que trasciende y no es que reemplace algo más, aún seguimos siendo ciudadanos de nuestras naciones, tenemos nuestros pasaportes que usamos para viajar, pero sin embargo, somos ciudadanos de respiren. Por esto te hace que te quedes sin aliento. El reino de Cristo, su reino, su gobierno, su dominio de todo, el Señor que todo lo gobierna, persona a la que delante de Él toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él es ahora nuestro Señor, nuestro Maestro. Entonces, date cuenta de la importancia de esto.
que cuando estamos en el reino de Cristo, y aunque es verdad que tenemos otras alianzas a nivel horizontal, a nivel temporal, lo cierto es que tenemos una suprema alianza. Tu suprema alianza y mi suprema alianza es la misma. No deberíamos entonces estar en oposición mutua. ¿No es así? Deberíamos estar sirviendo juntos en causa mutua. Debemos entender que todo nuestro trabajo, todo nuestro servicio está bajo el comando del mismo Señor, llevando a cabo la misma misión, llevándole la gloria al mismo Padre. Así que ciertamente, juntos formamos la ciudadanía del reino de Cristo. ¿Sabes? Eso es tan cierto que en el mundo, Pedro nos dice que sería un problema llegarnos a sentirnos muy cómodos como en casa, ¿cierto? Entonces, él le habla a los creyentes en primera de Pedro. Él les habla refiriéndose a ellos como, recuerda esto, extranjeros y expatriados. Y obviamente él no le está hablando a seres verdes que vienen de un planeta distante. Él está hablando a nosotros que vivimos en este mundo y que debemos sentirnos como extranjeros, expatriados. Realmente no pertenecemos aquí, pertenecemos a otro lugar en donde realmente está nuestra ciudadanía. Nosotros somos de otro país, servimos a otro gobernador, pero sin embargo se nos llama a vivir aquí haciendo lo que Dios nos manda hacer, pero todo esto bajo el señorío, reinado de Cristo mismo. Colosenses 1, 13, 14. Oh, qué belleza ahí están las palabras. Porque Él nos libró del dominio de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces, ciertamente vemos aquí que el Padre diseñó nuestra redención y perdón de los pecados precisamente para que Él pudiera quitar aquella cosa que nos impedía ir a Él y nos impedía estar en unión con Él. Y nos restauró en Él a través de la redención de Cristo, a través del perdón de los pecados, de manera que ahora podamos entrar en el mismo reino de Cristo. Ser quitados del dominio de Satanás, ser quitados de la tiranía del pecado, Satanás y el pecado, y en cambio entrar en la plenitud gloriosa de Jesús en su reino. Y aún así es un reino que solo experimentamos ahora parcialmente. Así que el Nuevo Testamento también pone delante de nosotros esta visión de este día que viene en donde este reino será manifestado en plenitud. Filipenses 3, 20, 21, Pablo escribe. 3, 20, 21, Pablo escribe, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Entonces esperamos ese día y aunque vivamos aquí como extranjeros y expatriados, no nos llegamos a sentir en casa en comparación como en un día sí lo sentiremos y cuando ese día llegue experimentaremos la plenitud de lo que hemos esperado. Hebreos 12, otro texto sobre nuestra ciudadanía en el cielo, en el reino de Cristo. Hebreos 12, 28, 29. Allí leemos en Hebreos 12. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y no hay duda que esto nos recuerda de ese rey que todo lo gobierna y que un día vendrá como rey a traer juicio sobre todo aquel que esté en su contra, todo aquel que se le oponga, lo ridiculice, todo aquel que se burle y se mofe de Jesucristo. Él enfrentará su juicio. Y por eso el Salmo 2 habla de esto. Déjeme decirle que cuando dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te haré las naciones como posesión tuya a los confines de la tierra, tú los quebrantarás. Disculpa, estoy tratando de recitar la memoria, creo que no está funcionando. Y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Entonces ese día se acerca en donde Cristo vendrá como rey para traer juicio en contra de cualquiera que se le oponga. Pero aquellos que somos de Él, nos gozamos que estaremos delante de Él como nuestro Señor y Salvador y Rey.
Entonces sirvámosle juntos. ¿Sientes el peso de esto? Porque tenemos un Señor, jamás debemos estar en oposición en nuestros propósitos. Las iglesias no deberían servir de maneras que compitan una en contra de la otra. Si nuestro mensaje es el mismo, si realmente son iglesias que están avanzando el mismo evangelio, el mismo mensaje para la misma gloria de Cristo mismo, ciertamente todos debemos laborar de manera que sirva el bien común del cuerpo. Una vez más, lo digo, que no sea idéntico. Los dones del cuerpo son dados de Cristo y eso es claro. Servimos de maneras distintas, pero maneras distintas que sirven juntas en un trabajo unificado que lleva a cabo el cumplimiento de los propósitos de Cristo. Unidos con Cristo, ciudadanos del reino de Cristo. Y ahora, tercero, fuimos adoptados en la familia de Dios. Adoptados en la familia de Dios. En muchas maneras, encuentro que esto es quizá lo más difícil y bello de comprender. Que Dios, que ama a su Hijo tanto, tanto, trazara un plan en el cual Él enviaría a su Hijo a este mundo para sufrir las penurias, el dolor, la aflicción, el ridículo, eventualmente ser la mofa y la burla y la cruz misma, cargando nuestro pecado, muriendo en nuestro lugar. ¿Para qué propósito? Para hacernos, ¿no?, a nosotros hijos de Dios a través de su Hijo. Es increíble. Es que es mucho más de lo que podemos comprender. Que Dios en su amor divisara ese plan y lo llevara a cabo a través de su Hijo. Esto lo puedes sentir de cierta manera en Gálatas 4:7. Pablo escribe, Gálatas 4:7. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces, siendo así, cristiano, ¿sabes quién eres? Eres un hijo de Dios, fuiste traído a la misma familia de Dios y, por cierto, mujeres creyentes que están escuchando esto, no sientan rencor con el hecho de que aquí en este texto se te llama hijo de Dios, porque recuerda que al final de este texto dice, y si hijo, también heredero, ¿cierto? ¿Quién recibe la herencia en los hogares judíos? Pues el hijo de la familia. Todos los hombres y mujeres somos hijos de Dios. Sí que es verdad que hay otros pasajes de que hablan de nosotros como hijos e hijas de Dios y por ello podemos referirnos como hermanos y hermanas en Cristo. Eso está bien, pero aquí habla sobre el Hijo porque somos los que heredamos las riquezas de Cristo. Las compartimos. Hay un momento en donde nos damos cuenta que somos el pueblo más rico del planeta. Nadie nos supera en cuanto a riqueza en lo que se nos ha dado porque Cristo lo tiene todo y todo lo que es suyo lo ha compartido gratuitamente con nosotros. Así que, hijos de Dios, y aquí varios pasajes que simplemente resaltan la trascendencia de ser hijos. Efesios capítulo 1, 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Entonces aquí vemos que el propósito del Padre desde la misma eternidad, antes de haber creado el universo, no fue el solo hecho de elegirnos para ser su pueblo escogido, tan maravilloso como eso suena, sino elegirnos para ser parte de su misma familia, ser adoptados suyos, traídos bajo su cuidado íntimo, bondad, misericordia expresada a nosotros como el mejor de los padres en el mejor de sus días lo quisieran hacer. Ahora bien, es cierto que nosotros los padres de familia humanos fallamos, pero este es el Padre Celestial que nunca falla a sus hijos, que siempre los ama perfectamente, siempre cuida de ellos con ternura,
Siempre hace avances, aún en las dificultades y sufrimientos de la vida. Avanza su bienestar. ¿Recuerdas Hebreos 5, 8, 9? Cuando era hijo, cuando era hijo, refiriéndose a Cristo mismo, aun cuando era el hijo, aprendió la obediencia de las cosas que él sufrió. Así que ciertamente debemos confiar en nuestro Padre Celestial como aquel que sabe mejor qué es lo que realmente necesitamos, y muchas veces ese es el camino de la aflicción. Pero sabe mejor qué es lo que realmente necesitamos, y muchas veces es el camino. Tiene un amor en un propósito que tú puedas derramar gracia a otros, gracia en tu vida y gracia derramada a las vidas de otros, y podamos crecer todos juntos como hermanas y hermanos en Cristo. Primera de Juan 3, 1 al 2. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Entonces, una vez más, así como nuestra ciudadanía espera la completa manifestación del reino de Cristo, también nuestra adopción espera el día en que entremos en su gloria, en donde veremos el rostro de Cristo, literalmente, con nuestros propios ojos, contemplándole, y a medida que le veamos, seremos como Él. Entonces, el propósito del Padre desde la eternidad, Romanos 8:29, a los que conoció, los predestinó. ¿Para qué? A ser conformados a la imagen de su Hijo amado, y que Él sea el primogénito en la creación. Entonces se nos da ese privilegio. Ahora bien, hay algo que va con eso. Lo que va con eso es el hecho que ahora somos los hijos de Dios, hijos e hijas en la familia de Dios, y por consecuentes ahora somos hermanos y hermanas en Cristo, y nos debemos tratar los unos a los otros de maneras que exhiban respeto, en maneras que promuevan el bienestar mutuo. Nos debemos hablarnos de maneras no negligentes, no deberíamos hablar cosas, tener actitudes malas con otros. Eso no casa con aquellos que están en la familia de Dios. Y recuerden, esto trasciende a la raza, etnia, nacionalidad, género. Nos debemos tratar en maneras que exhiban amor familiar y generosidad en espíritu, y amabilidad, y un deseo para ayudarnos mutuamente a crecer en Cristo. ¿Sabes? Un ejemplo que habla muy bien de esto mismo, de cómo debemos tratarnos mutuamente en Cristo, de manera que eso produzca crecimiento en la vida del prójimo, se encuentra en 1 de Pedro 3:7, donde Pablo amonesta a los esposos allí. Acaba de pasar 6 versículos amonestando a las esposas allí. Ellas ya recibieron el regaño, pero en el 7 amonesta a los esposos a vivir de manera digna con sus esposas, tratándolas como una vasija delicada, y darles honra como compañera heredera de la gracia de vida. ¿Entiendes esto? Ella contigo, hijos de Dios, ella contigo, coherederos con Cristo. Así que denle el honor como compañera heredera de la gracia en la vida, no sea que tus oraciones no sean escuchadas. ¿Acaso a Dios le importa cómo los esposos piensan sobre las esposas? ¿Cómo les hablan? ¿Cómo las tratan? Y por supuesto, eso se extiende a cómo los hombres cristianos deberían tratar a las mujeres cristianas. ¿Cómo debe ser nuestro trato mutuo? Porque hay como este entendimiento general en el que, como familia de Dios, nos tratamos de maneras que exhiben el respeto que nos tenemos en la familia. Cuidamos a otros en la familia. Deseo por ver crecer y el bienestar de todos en la familia. Ciertamente, la adopción es uno de los marcadores más importantes de lo que ahora somos. Y ahora, un punto más antes de salir de esa tercera característica. Esto de la adopción de la familia de Dios incluso hasta trasciende a nuestros lazos familiares terrenales, especialmente que podamos tener con una madre o padre o hermanos
o familiar distante que no conozca a Cristo. Nuestros lazos con un creyente de Nigeria, mis lazos, y uso esto porque muchos de ustedes aquí son de Nigeria, mis lazos con un creyente de Nigeria o un creyente de Etiopía o un creyente de Corea es más fuerte que incluso que el de mi propia hermana, si es que no fuera creyente, o hermano, el que no tengo, si no es creyente. Entonces nos damos cuenta que este es el lazo más fuerte posible. ¿Y en qué nos basamos para afirmarlo? Pues esto es maravilloso. Jesús, Mateo capítulo 12, 46 al 50. Aquí leemos lo siguiente. Mientras Jesús aún estaba hablando con la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo, tu madre y tus hermanas están afuera y te quieren hablar. Pero Jesús respondió al que le informó, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió la mano hacia sus discípulos y dijo, miren, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora bien, esto me sorprende mucho porque le puedo decir que si alguien viene donde yo estoy para susurrarme al oído mientras estoy predicando acá mismo y me dice, Bruce, tu madre está allá en la puerta y te necesita, pues yo me excusaría aquí con ustedes y atendería a mi madre y me iría a ver qué necesita. Y aquí está Jesús en esa situación. Tu madre y tus hermanos están allí en la puerta. ¿Quiénes son mis hermanos y mi madre? Entonces, ciertamente que este lazo en Cristo de aquellos que le siguen, quienes obedecen su palabra, quienes toman la túnica de la obediencia de Cristo, quienes quieren ver sus propósitos, su misión, su palabra extendida, no sus propios reinos, su reino, ellos son su madre, sus hermanos y hermanas. Así que, unidos con Cristo, ciudadanos del reino, adoptados a la familia de Cristo, y luego finalmente reconciliados los unos con los otros. Reconciliados los unos con los otros. Esta doctrina de la reconciliación se encuentra más a menudo en la Biblia cuando se habla de nuestra reconciliación con Dios. Podríamos decir que hablamos de la reconciliación vertical, donde aquellos que estamos en enemistad con Dios, aquellos que nos hemos rebelado en contra de sus caminos y merecemos nada más que su condenación, somos traídos cerca, y lo que marcaba esa enemistad, ese pecado, esa rebelión, son cancelados por Cristo. Habiendo cancelado esa enemistad que había entre nosotros y Dios, ahora somos acercados por Él. Y es una enseñanza rica contemplar nuestra reconciliación con Dios. Pero sabes, hay otra manera en la que la Biblia habla acerca de la reconciliación, la cual también es completamente hermosa. Y hablamos de la reconciliación horizontal. La reconciliación que hay entre nosotros, aquellas personas que no hacen parte de mi género, mi raza, mi cultura, mi etnia y mi nacionalidad, están reconciliadas ahora conmigo y yo con ellos en un cuerpo en Cristo, reconciliados con el Padre. Y para eso, si gusta, acompáñeme o simplemente escuche a Efesios capítulo 2, 11-16. Efesios 2, 11 al 16. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanos, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Déjenme hacer una pausa allí para comentar. ¿Ven a dónde está yendo Pablo aquí? Él dice que hay dos clases de personas en el mundo. Hay los que son judíos y el resto del mundo. Los gentiles, ¿sí? A quienes se le dio las promesas de Dios, a los judíos. ¿Con quién se hizo estos pactos? Con el pueblo judío. Con los judíos. ¿Quiénes podían tener una esperanza tangible? Los judíos. ¿Qué tenían ustedes los gentiles? Nada. Están separados de Cristo, del Estado de Israel.
extranjeros a los pactos de la gracia, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Entonces aquí bien tiene esa división en donde existe a quienes se le promete una esperanza en Cristo, y por supuesto eso se cumplirá un día con el pueblo de Israel, pero los gentiles no tienen esa esperanza porque esa promesa nadie se la hizo a ellos. Piense en el pacto davídico. Eso no fue con los gentiles, el pacto nuevo no lo tienen los gentiles. Entonces tenemos los gentiles aquí que no tienen nada. Y no solo está el hecho de que Dios aparentemente muestra una clase de favoritismo a los judíos, dándoles a ellos toda esperanza y promesas y pactos, y a los gentiles nada de nada. Y no solo eso, sino que la ley misma produjo tanta enemistad entre ambos grupos, tanta enemistad entre esos dos grupos, judío y gentil, tal enemistad que seguimos leyendo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo en nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo, escuchen, de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Finalmente llegamos allá, reconciliación vertical con Dios. ¿Pero qué sigue? Pues hermanos, una enseñanza hermosa sobre la reconciliación horizontal que nos unen juntos. ¿Sabes? El movimiento de crecimiento de iglesia no lo entendió. Este fue fundado sobre un principio llamado el principio de crecimiento de iglesia homogénea. En otras palabras, básicamente, a la gente le gusta estar con gente parecida a ella. Asimismo, a la gente le gusta estar con gente parecida a ella. Entonces lo que hace es que te fijas en un objetivo particular entre un nivel socioeconómico de una población, y en esos varios factores y matices se toman en cuenta para diseñar ciertas cosas, para ajustar las cosas de manera que esa población particular encaje. Y adivina qué, pues la gente llegan. Así como Willow Creek, la Catedral de Cristal y muchos otros ejemplos que podemos listar. Es que funciona, a la gente le gusta estar con gente parecida a ellos y ellas. Esto es algo natural a nosotros. Pero ¿sabes qué es sobrenatural? Cuando el judío que odiaba al gentil, cuando el gentil que odiaba al judío, se reconcilian en un solo cuerpo en Cristo, para que se lleguen a amar mutuamente. Esto es sobrenatural. Esto no es natural. Por naturaleza no tenemos afinidad con personas que son diferentes a nosotros. Pero amados en Cristo, ¿cómo podemos llegar a amarnos nosotros entre hermanos y hermanas de diferentes trasfondos muy diferentes, de diferentes lugares del planeta, diferente etnia, diferente raza? ¿Cómo nos amamos en Cristo? La reconciliación entonces es el diseño para la iglesia que Dios ha provisto y el que mostramos la unidad que tenemos en Cristo. Unidad con Cristo, ciudadanos del reino, adoptados a la familia de Dios y reconciliados los unos a los otros. Déjeme cerrar entonces con un par de exhortaciones. 3 de ellas. Primero, solo estos marcadores fundamentales en Cristo, y por supuesto, hay muchos más de los que hemos estudiado, pero estos 4 que hemos visto están ciertamente entre los más importantes. Solo estos marcadores de la identidad fundamental en Cristo, nuestra unión con Cristo común, nuestra ciudadanía común en el reino de Cristo, nuestra adopción común a la familia de Dios como aquellos que han sido reconciliados entre sí a medida que somos reconciliados con Dios. Solo estos manifiestan quién es más fundamental y verdaderamente somos. Ambos nos proveen la perspectiva y el poder para vivir unidos como aquellos que comparten en común lo que más nos importa. Apartamos lo que nos ha separado, muchas cosas, y nos unimos en espíritu, amor, verdad y servicio
como aquellos que están en Cristo. Esto debe ser nuestra meta, amigos. Y por supuesto, como toda faceta de la vida cristiana, no lo podemos hacer perfectamente. Luchamos con esto, pero no deberíamos procurar ver más y más de esa realidad de la unidad de Cristo manifestada. Todos los todos los aspectos secundarios de la identidad humana, si se les da una importancia central y primaria, solo nos llegarán a dividir más. Pero he aquí una ironía deliciosa. Cuando estos elementos secundarios se manifiestan o se mantienen a ese nivel secundario, se posicionan bajo los marcadores fundamentales de la identidad en Cristo, y luego estos diferentes aspectos de la identidad humana entonces expresan una belleza y un brillo que jamás tendrían por sí solos. Manifiestan más de la riqueza de la diversidad que marca nuestra unidad fundamental en Cristo. Y aquí está la distinción, no de discordia. A los músicos les va a gustar esta metáfora. Aquí está la distinción no de discordia, sino de, ¿lo saben? ¿No? De armonía. Armonía, donde ciertamente contamos diferentes cosas, diferentes notas, donde cantamos diferentes líneas musicales, pero donde contribuyen a y complementan y completan la totalidad de la composición total. Entonces es allí donde la diversidad se debe manifestar, es en la expresión de aquellos caminos que promueven y no desunen o entorpecen de alguna manera la unidad que tenemos en Cristo. Y luego, tercero y finalmente, este entendimiento de nuestra identidad en Cristo nos llama a mostrar nuestro amor por Cristo a través del amor que va creciendo entre nosotros. En Juan capítulo 13 al 15, nuestro Señor hace hincapié en un mandamiento 3 veces. A los discípulos se les llama a amarse los unos a los otros. Déjeme leer uno de esos que está en Juan 13:34. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Escuchar esas palabras? Aquí el estándar. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Vea posteriormente Juan 15:15 y 17. Nos damos cuenta de que esta es la realidad que tenemos a pesar de todas las maneras en las que somos diferentes. Y sí que son muchas. Y son muy importantes y profundas. Pero nuestra unidad en Cristo la supera a aquellas. Y nos trae juntos en relaciones de amor, comunión y gozo que permanecerá para siempre. Alabado sea Dios. Solamente en Dios puede ocurrir esta unidad en la diversidad. Así que les pregunto una vez más, cristiano, ¿sabes quién eres? Cerremos en oración. Padre, muchas gracias esta mañana por permitirnos desempacar tan solo una parte de la gloriosa enseñanza de nuestra identidad en Cristo. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos de estas cosas, no solo a oírlas, no solo a simplemente escucharlas o aceptarlas intelectualmente, sino a apropiarnos de ellas, por cuanto ellas ciertamente nos definen hasta lo más íntimo de nuestro ser, que podamos vivir mejor lo que tú nos has creado a hacer y recreado a hacer en Cristo. Oramos esto en tu nombre glorioso. Amén.